Vegeta es uno de los personajes mejor escritos del anime y tiene un final increíble. Tú puedes, Kakaroto. Eres el número 1. Pero ¿cómo continuar una historia que terminó tan bien? Bueno, según Dragon Ball, de dos formas, Super o GT. Y hoy vamos a ver cuál está mejor escrita. Pero para eso vamos a tener 5 categorías, con cosas como personalidad, evolución o importancia en la narrativa, con cada categoría entregando un punto, y el primer Vegeta que llega a las 3 categorías ganadas se lleva el encuentro. Aunque antes de eso, un poco de contexto. Vegeta comienza la historia como alguien despiadado, sanguinario y extremadamente orgulloso. Tras su primer encuentro con Goku, se ve forzado a escapar de la Tierra y volver al ejército del emperador Freezer. Vegeta traiciona al malvado Freezer y lucha junto con los terrícolas para derrotarlo, pero solo por pura conveniencia. Vegeta muere a manos de Freezer, rogando a Goku que lo derrote y se transforma en el legendario Super Saiyajin. Con el malvado derrotado, Vegeta pasó el año entero en la Tierra sin intentar conquistarla, conociendo a Bulma, su futura esposa, pero su orgullo le hace daño, y al ver las transformaciones de Trunks y Goku, dedica los próximos 3 años a entrenar por su cuenta. Vegeta por fin alcanza la nueva transformación, superando incluso a Goku, pero un nuevo enemigo lo humilla, y Vegeta no puede aceptarlo. Con otro entrenamiento, se torna el más fuerte hasta el momento, humillando al enemigo más poderoso. Pero su orgullo lo traiciona de nuevo, permite que su enemigo se transforme, y la brecha es tan grande que luego Vegeta contempla no luchar nunca más. Después de 7 años, Vegeta disfruta de su vida en la Tierra con un hijo y su esposa Bulma, sin jamás parar de entrenar. E incluso así, Goku es más fuerte. Vegeta culpa a su vida terrenal, a su corazón más compasivo, no soporta que ese idiota lo supere, y así acepta un poder maligno, reniega su identidad terrícola, destruyendo inocentes, y reta a Goku a un duelo hasta el final. Pero esa lucha permite que un ser terrible y despiadado despierte. Vegeta se da cuenta de su error, y sin miedo al infierno o a la próxima vida, se sacrifica para derrotarlo. Pero la amenaza no termina, e incluso muerto, Vegeta sigue luchando para derrotarlo. En esa última batalla, Vegeta al fin entiende por qué Goku lo superaba, y no se trataba de poder, sino mentalidad. El bien triunfa, todas las personas buenas asesinadas por ese ser maligno vuelven a la vida, y ahora eso incluye a Vegeta. Ahora, sobre la creación de los personajes, lo que me interesa hablar acá es el tiempo que pasó entre uno y otro. Primero con GT, estamos hablando de un Vegeta que se diseñó al tiempo que se terminó Dragon Ball Z, o un poco después que se termina Dragon Ball Z. Y sí, yo sé que el bigote es súper criminal, pero es un diseño original de Toriyama. O sea, Toriyama, un tiempo después de que se terminara Dragon Ball Z, se lo imaginaba Vegeta así, un bigote, el pelo así cortado, anda a saber por qué, porque los Saiyajin siempre tienen el mismo pelo, pero Toriyama lo diseñó así, con ropa completamente terrícola. Ya no tiene ni siquiera una faceta de la ropa alienígena que llevaba antes. Yo creo que dice bastante eso, en cómo Toriyama entendía el personaje en ese momento, en cómo pensaba que iba a seguir el camino de Vegeta. Obviamente Toriyama no escribió Dragon Ball GT, pero sí le preguntaron, por favor, ¿podés diseñar un Vegeta? Porque le decían, por favor, de una, ¿no? Pero ¿podés diseñar un Vegeta que sea del futuro, que sea de ya varios años pasados después de la derrota de Buu? Y Toriyama trajo este diseño. Y también lo podemos ver al final de Dragon Ball Z. La que está ahí, no tenemos un Vegeta tan retirado en su diseño. El de GT igual va mejorando. Pero sí, es claramente terrícola. Ya no tiene nada de su faceta alienígena. Y vos me podés decir, bueno, es por el torneo en el que está participando. Sí, pero Vegeta podría no usar esa ropa terrícola, esa ropa de la Tierra, y usar tranquilamente otra cosa más Saiyajin. Y él decide hacerlo así. Eso nos dice algo sobre el personaje. Pero también nos dice cómo el creador del personaje lo imaginaba con el paso del tiempo. Cómo pensaba que iba a seguir su historia. Ahora, Vegeta de Dragon Ball Super tiene algo muy interesante, que yo creo que pasa principalmente por la cantidad de tiempo que se dio entre el final de Dragon Ball Z y la aparición de Dragon Ball Super, cuando Toriyama volvió a escribir Dragon Ball. Primero me parece que son las películas, los juegos y todo el material que no es del manga de Dragon Ball, pero que representa a Vegeta con la armadura Saiyajin, con la armadura que usa solo en el manga durante la saga de Cell. Y yo creo que eso es principalmente porque hay una vestimenta icónica de Vegeta, que es esa que tiene la armadura Saiyajin, y está muy fuertemente asociada, y para el regreso se decidió utilizar ese diseño y no darle un diseño aparte. Es cierto que Vegeta tiene una armadura gris en su ropa y diferente el diseño al que la usa generalmente, pero al principio de Dragon Ball Super él posee la armadura clásica, la que conocemos todos, y después vuelve esa armadura también, o sea, usa un poco la armadura que le da Whis, la que modifica, pero después vuelve ya rápido a la que tiene siempre. Y otra cosa para mí muy interesante que nos dice esto, hay un video excelente sobre qué hubiera pasado si la amenaza fantasma salía en los años 80, la primera de Star Wars salía en los años 80, que es que el creador original, Toriyama, pasó bastante tiempo alejado de Dragon Ball, y quizás esos detalles, esas cuestiones, esas percepciones que tenía sobre Vegeta en su momento, de cómo debía continuar la historia de Vegeta, medio que se reiniciaron, medio que Dragon Ball volvió, al menos en la superficie, como lo recordábamos todos
cuando terminó en su momento, como todos pensamos en nuestra cabeza que era Dragon Ball Z. Vegeta prácticamente ignora su desarrollo al final de la saga de Buu en Dragon Ball Super. No es que no lo tenga presente, un poco lo tiene, pero hasta usa el armadura que usaba la saga de Cell. O sea, eso es hasta renunciar al traje que vino después y a los trajes que vinieron después. Y yo creo que eso es principalmente porque Toriyama escribió cómo debía ser la historia de Dragon Ball Super, pero no estuvo directamente involucrado en cómo se hacía el anime ni el manga. Y la verdad es que hizo una versión de Dragon Ball que es más cercana a la que tenemos en el recuerdo, más cercana a lo que nos imaginamos cuando pensamos en Dragon Ball, pero que no necesariamente refleja lo que pasó al final de Dragon Ball Z y lo que debería haber seguido pasando. La gran cosa es que le preguntaron a Toriyama, diseñá Vegeta en el futuro, justo después de que terminara Dragon Ball Z, y él diseñó un Vegeta con bigote y un pelo diferente y toda ropa terrícola, y le dijeron lo mismo a Toriyama, diseñá Vegeta 20 años después de que haya terminado Dragon Ball, y Toriyama diseñó al Vegeta de la saga Cell. Entonces, ¿qué nos dice esto? Algo que vamos a ver una y otra vez. Que el Vegeta de Dragon Ball Super hace un poco un reinicio de Vegeta, vuelve un Vegeta clásico al que todos nos imaginamos en nuestra cabeza, mientras que el de Dragon Ball GT busca continuar con los pasos del Vegeta que terminó en la saga de Buu, del Vegeta que admite que Kakaroto es el número 1. Entonces, vamos a ver cuál de los dos está mejor escrito, intenta cosas más interesantes o al menos nuevas y respeta la esencia de Vegeta. Entonces, empezando por personalidad, comparando solamente los animes sin entrar en el manga de Dragon Ball Super, Vegeta en Dragon Ball GT tiene una personalidad muy interesante. ¿Por qué? Porque mantiene su orgullo. Eso es la esencia de Vegeta. Su orgullo existe todavía, pero es menos tóxico y es menos dañino. Y no necesariamente está asociado a su identidad de ser el príncipe de los Saiyajin. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con que Vegeta todavía es un orgulloso Saiyajin, muy orgulloso. La verdad es que está también muy orgulloso de ser un terrícola. Es un hombre que se viste como un humano, es básicamente un humano más cuando camina por la calle. Es un hombre que hasta cortó su pelo, que hasta relegó una parte de su identidad Saiyajin para ser más terrícola, que hasta se dejó crecer un bigote y que maneja un auto para llevar a su hija de compras. Eso es algo que el Vegeta de antes jamás hubiera hecho. Y es cierto, no todos los aspectos de la personalidad de Vegeta en GT me fascinan. La verdad que yo creo que es un personaje muy pasivo al principio. Yo creo que perdió ese fuego que lo vuelve Vegeta, no entrena, no busca hacerse más fuerte, no intenta superarse en cada momento. Y eso es muy importante para Dragon Ball, pero muy importante para quién Vegeta es. Es un tipo que nunca deja de seguir y seguir porque siempre quiere ser un poco mejor. Y ese fuego no existe en este Vegeta. Pero también es cierto que hay una evolución ahí. Con un paso de tiempo, hay un momento en el que Vegeta acepta que es el número 2, que Kakaroto es el número 1. Y se va a un rol más familiar. A un rol como el protector de la Tierra, sí. Pero un tipo que pasa el tiempo con su familia, con su hija, con su esposa, incluso con Chi-Chi, y que tiene en cuenta la opinión de las personas que le rodean, que le pregunta a Goten, por ejemplo, si ve algo diferente ahora que no tiene el bigote, y Goten no le da ni 5 de bola, pobre hombre, pero le importa la opinión de Goten, le importa la opinión de Chi-Chi, de Milk, y de personas que tranquilamente hubiera descartado antes. Obviamente Vegeta, a partir de la saga de Buu, que es cuando nace Goten, sí le importa a las personas que le rodean, aunque quiera demostrar que no, pero acá es completamente diferente. Acá hasta les interesaría su aprobación, les interesa saber cómo piensan que se ve, no qué tan fuerte es, no cómo es su ataque de poderoso, cómo se ve. Eso muestra un desarrollo y una humildad muy grandes en este Vegeta. Es una dirección diferente, no creo que esté buena todo el tiempo, yo creo que Vegeta va mejorando mientras más avanza GT, y eso vamos a hablar en otro apartado, pero yo creo que de mínima la idea e incluso la ejecución acá, de cómo este Vegeta muestra haberse adaptado a su vida en la Tierra, de cómo se volvió más un hombre de familia, de cómo se volvió prácticamente un humano más, pero que sigue con su orgullo Saiyajin latente en alguna parte de su ser, está muy bien ejecutado, está bastante bien logrado, incluso si el diseño del bigote es criminal, como sabemos todos. Y de parte de Super, yo tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque el Vegeta de Super hace ese reinicio del que hablé, es como que ignora el final de la saga de Buu. El momento en el que Vegeta admite, Kakaroto, vos sos el número 1, el momento en el que Vegeta entiende de qué se trata la historia de Dragon Ball. La historia de Dragon Ball no se trata sobre luchar para dominar a otros, sobre luchar para demostrar que vos sos mejor que el resto y que ellos no merecen vivir. Por ejemplo, Vegeta mataba a sus enemigos tranquilamente, que es algo que Goku casi nunca quiere hacer. Dragon Ball se trata sobre autosuperarse. Goku disfruta luchar porque las peleas son algo que se puede disfrutar porque se tratan de artes marciales, no una lucha por ver quién es mejor que el otro necesariamente, sino una lucha para saber qué tan lejos llegué yo. Por eso Goku busca luchar con alguien que es más fuerte siempre, porque quiere superarse a sí mismo, porque quiere saber qué tan lejos llegó. Y eso Vegeta, hasta el final de Dragon Ball Z, no podía comprenderlo. Está obsesionado con Kakaroto. Kakaroto no puede superarme a alguien de clase baja. Hasta que entiende por qué lo supera. No es por una cuestión de potencial, no es por una cuestión de gran poder. Es porque Kakaroto entiende bien de qué se trata esto. No se trata de dominar a otros, no se trata de demostrar que sos mejor. Se trata de superarte a vos mismo.
Vegeta en Super parece haber aprendido ciertas lecciones, es menos arisco con su familia, afectuoso con las personas que lo rodean, como que es más humano directamente, es menos un hombre sanguinario, menos un hombre despiadado y bastante más compasivo. Pero las lecciones más importantes las sabe Buu. Lo que finalmente Vegeta tiene que aprender para volverse bueno, literalmente es lo que pasa, lo reviven con el deseo de la esfera del dragón, Vegeta se volvió una persona buena, no parece estar presente. Se revirtió de vuelta la dinámica en la que Goku y Vegeta son rivales, que compiten por lo mejor, por ser el mejor, que no sé qué. Pero la que Vegeta está obsesionado con Goku. Y ya tendríamos que haber superado eso. Es cierto que el Vegeta de GT también le importa muchísimo si Kakaroto lo supera, si no lo supera, lo consideran un rival. Pero es una cuestión amistosa, no es una obsesión para Vegeta realmente. Él preferiría estar al nivel de Goku, incluso superarlo, pero de eso no se trata su vida. Su vida no se trata de Goku, su vida se trata sobre su familia, sobre sus cosas, sobre quién es él. Y no tengo ningún problema, el personaje de Vegeta en Dragon Ball Z es excepcional. Me encanta el personaje de Vegeta en Dragon Ball Z. Dragon Ball Super está principalmente copiando lo que ya se hizo en Dragon Ball Z, lo que ya se hizo antes, y poniéndolo de vuelta. Es como que está mezclando, es un licuado de bananas esto. Y la verdad que para una secuela, para una continuación, para algo que sigue, no que me da los mejores momentos, no es una compilación de los mejores momentos de Vegeta, para algo que quiere evolucionar a Vegeta, no me parece una buena decisión. Que Vegeta sea en gran medida el mismo, sí es un poco mejor, sí está un poco más cerca de su desarrollo de personaje, pero su desarrollo de personaje ya está completo en Dragon Ball Z. Vos mirás Dragon Ball Z, el arco de personaje está completo. Dragon Ball Super en ese sentido no está añadiendo nada, al contrario está restando, está sacando cosas para volverlas a poner muy despacio. Cosas que ya las vimos en Dragon Ball Z, que en vez de llevar el personaje hacia otros caminos, se volvieron a repetir. No estoy hablando del manga, lo repito otra vez, estoy hablando solamente del anime de Dragon Ball Super. Y en este caso, me parece que el que realmente intentó algo nuevo con Vegeta, realmente intentó continuar al personaje de una forma nueva, no siempre la mejor, pero de una forma nueva, es Dragon Ball GT. Y yo creo que eso es mejor que un Vegeta un poco peor, que es el mismo de antes, sin toda la evolución que llevó Vegeta, solo una parte, en Dragon Ball Z. Así que esta categoría se la va a llevar Dragon Ball GT. Vamos 1-0. Como segunda categoría tenemos importancia en la narrativa, o sea, qué tan prevalente, qué tanto aparece este personaje y qué tanto cambia las cosas con su presencia en la historia. Y empezando por Dragon Ball GT, acá Vegeta está muy poco presente, tiene muy poco peso en la historia. Una persona en YouTube, voy a dejar el enlace en la descripción, hizo un video con todas las escenas de Vegeta en Dragon Ball GT, dura menos de una hora, y 25 minutos o más de sus escenas son todas en la batalla final. O sea que durante más de la mitad de GT, Vegeta ni siquiera está presente. Está bien, no estamos contando a Babi Vegeta y lo que sea, pero la verdad es que Babi Vegeta es un momento en el que Vegeta es poseído por un ente malvado en el que no tiene ningún control. O sea, ese no es Vegeta literalmente, es otra persona. Entonces Vegeta aparece muy poco y en los momentos en los que aparece, en la mayoría, no tiene relevancia ni peso. En todas las peleas contra un villano importante en las que Vegeta participa en Dragon Ball GT, está muy por debajo de su oponente. Estamos hablando de un Vegeta que no está en un entrenamiento supremo, obviamente como el de Dragon Ball Super, que es muchísimo más poderoso, pero que seamos sinceros, apenas puede alcanzar el Super Saiyajin 2, que se mantuvo con la misma transformación que tiene Vegeta al final de Dragon Ball Z, no pudo evolucionar más allá de eso, y la historia no va a evolucionar más allá de eso hasta el final. Entonces contra Babi, es cierto que parece que tiene una oportunidad, pero la verdad es que Babi lo posee bastante rápido y Vegeta no puede resistirse. Contra Android 17, Super Android 17, lo humillan completamente. Es muy triste, por favor no pongamos esto en cámara. Y Omega Shenron, incluso con el Super Saiyajin 4, Vegeta está muy por debajo y no puede hacer mucho. Y luego termina en Super Saiyajin 2 y ya sabemos lo que pasa. En todos esos momentos, lo máximo que consigue Vegeta, su máximo aporte a la narrativa, es ganar tiempo para que aparezca Goku. Y la verdad es que eso, para el segundo personaje más importante de Dragon Ball Z, para un ícono, básicamente pensás en Dragon Ball Z, pensás en Goku, segundo en Vegeta o incluso primero en Vegeta. No es suficiente, en mi opinión, para nada. La verdad es que Vegeta es un personaje enorme y hay momentos en Dragon Ball Z en los que aparece más que Goku. La mayor parte de la saga de Namek estamos con Vegeta desde su punto de vista hasta que recién llega Goku. En la saga de Cell, Goku no derrota a un solo villano, mientras que Vegeta derrota al androide que derrota a Goku y luego a Cell. Y que deje que se transforme también es una decisión personal de Vegeta que tiene mucho peso en la narrativa. En todo Dragon Ball GT, Vegeta no tiene un solo momento para alterar la narrativa de una forma tan grande como la tiene en Dragon Ball Z. Ni siquiera la oportunidad. Y es cierto, voy a contar un pequeño secreto. ¿Por qué Vegeta nunca puede derrotar a un villano principal? ¿Por qué siempre es Goku o en su defecto Gohan?
Eso porque Vegeta tiene un rol específico en la narrativa, que en algún momento lo tuvo Krillin. Vamos al torneo de artes marciales cuando pelea contra Piccolo. Krillin pierde, pero está cerca de Piccolo. O sea, Piccolo un poco se asusta por su poder. ¿Cuál es el rol? Dicho plano y simple, el rol de Vegeta es hacer que Goku quede bien. Es hacer que el protagonista quede bien. Vegeta tiene las mismas transformaciones que Goku, o muy parecidas, pero es un pelín menos fuerte, o es un pelín más torpe, o lo que sea, que le da una debilidad o una desventaja, para perder contra el villano, que después venga Goku y lo arregle. Esto es más evidente en la saga de Freezer, en la que Vegeta literalmente le ruega a Goku que lo haga. Esto es una posición que varios personajes ocuparon en Dragon Ball. Ya lo dije, en un momento Krillin, después lo ocupó Piccolo para Goku, e incluso lo ocupó el propio Goku para Gohan. Goku en la saga de los androides y en la saga de Cell no gana una sola pelea. Por favor, miren todas las peleas en las que participa Goku, no gana una sola. Al contrario, él pelea contra Cell en su forma perfecta, e incluso si la batalla parece un poco cercana, no totalmente alejada, la verdad es que lo que hace todo eso es darle pie a Gohan para que sea él el que finalmente derrote a Cell, incluso un Cell más poderoso. Yo obviamente pienso que Vegeta debería derrotar a los villanos, que Vegeta debería sobrepasar ese rol de simplemente ser el segundón de Goku, el hombre que está casi ahí pero no llega por su rol en la narrativa, y que debería tomar un rol más protagónico. Pero incluso en Dragon Ball GT eso no es lo que pasa. Vegeta está muy por debajo de Goku como para ser una amenaza creíble para la mayoría de los villanos. No tiene ni lugar Vegeta, y lo único que pasa es que el príncipe de los Saiyajin, con un gran personaje, termina desperdiciado. En el caso de Dragon Ball Super, la cosa es un poco distinta. Acá, si bien Vegeta ocupa el mismo rol, la verdad es que Vegeta no termina derrotando a ninguno de los villanos principales con los que se enfrentan en las sagas, ni siquiera Freezer, que Vegeta estuvo a punto de matarlo y Goku lo termina de matar, pero al menos su poder se equipara más al de Goku, su peso en la narrativa es mucho más fuerte y aparece muchísimo más, con la oportunidad de tomar decisiones importantes. Vegeta, en el torneo del poder, al negarle su energía a Goku, al sacrificarse para derrotar a Toppo y seguir viviendo en la saga de Zamasu, yendo a ayudar a su hijo, entrenando con un dios para alcanzar el Super Saiyajin Blue y para luego, durante el torneo del poder, buscar alcanzar el Ultra Instinto, que obviamente no lo alcanza. Pero estamos hablando de un Vegeta que es mucho más activo, se puede notar a simple vista todas las decisiones que toma, todas las cosas que intenta, los villanos incluso que derrota, o antagonista, no sé si villano siempre, pero tiene un peso mucho más grande, aparece mucho más y puede alterar mucho más la narrativa. Estamos hablando de una historia que en ese sentido respeta más cuál es la esencia de Vegeta. Vegeta no es un personaje de fondo, Vegeta no es un personaje olvidable, Vegeta no es un personaje descartable, es una de las fuerzas más potentes y que más elevan a Dragon Ball y que más empuja la historia hacia adelante. En Dragon Ball Super esto no es perfecto, no es Dragon Ball Z. En Dragon Ball Z la mayoría de las cosas que pasan porque en algún momento Vegeta toma una decisión. Vegeta toma la decisión de ir a la Tierra e invadir y conseguir las esferas del dragón. Luego Vegeta toma la decisión de ir a Namek y volverse inmortal, y eso nos tiene en la saga de Namek. Luego Vegeta tiene la decisión y la determinación de entrenar hasta volverse el Super Saiyajin. Luego deja que Cell se transforme, eso es otra decisión de Vegeta, y luego deja que Babidi le dé su energía maligna para poder derrotar a Kakaroto, y luego se sacrifica para derrotar a Majin Buu, y así podría seguir hasta el infinito. Dragon Ball Super no es en ese sentido como Dragon Ball Z. Vegeta no es tan importante como él era antes, no hay tantas decisiones en la historia, no hay tantos momentos importantes que se vean completamente alterados por una decisión de Vegeta, pero es muchísimo mejor, respetando la esencia de su personaje, su peso y su importancia, en este caso que Dragon Ball GT. Así que la segunda categoría, el punto va a ser para Dragon Ball Super, vamos 1-1. Y la tercera categoría es momentos icónicos y escenas de entrenamiento. Ahora, ¿por qué estas dos cosas? Momentos icónicos probablemente se entiende en sí mismo. Vegeta es un personaje con muchos momentos icónicos en Dragon Ball Z, pero las escenas de entrenamiento me parecen muy esenciales para el personaje que es Vegeta. Porque incluso cuando Vegeta es una persona malvada, incluso cuando sus motivaciones están arraigadas en un sentimiento que solo le hace daño a él y a sus seres queridos, incluso cuando Vegeta es malo, está equivocado, su determinación, su puro esfuerzo hacen que la audiencia quiera hinchar por él, quiera que Vegeta al menos consiga algo de lo que quiere. Cuando Vegeta, por ejemplo, entrena para ser el Super Saiyajin, su razón es simplemente el ego. Él busca ser el Super Saiyajin porque cree que es un derecho que le fue negado, porque no puede aceptar que un guerrero de clase baja y un desconocido sean más poderosos que él, que tenga la transformación legendaria de su raza. Y él entrena como un condenado durante 3 años, y eso es súper, ultra, archi, hiper, mega inspirador. Seriamente, están buenísimas esas escenas y representa la esencia de Vegeta, que incluso cuando está errado, que incluso en sus peores momentos, es inspirador. Su puro esfuerzo y determinación es inspiradora, y eso está en el corazón de Dragon Ball. El entrenamiento, el mejorarse uno mismo. Vegeta
tiene gran parte de eso. Además, las escenas de entrenamiento son como esos montajes que te hacen creer que esta persona puede estar al nivel de algo. Por ejemplo, en Rocky es probablemente donde hay más prevalentes las escenas de entrenamiento para que Rocky pueda estar a la altura del campeón mundial de boxeo, o en Mulan incluso. Mulan es una película que sin la escena de entrenamiento, sin toda esa secuencia que pasa, no la puedes creer, porque no hay forma en la que Mulan pueda pelear contra los mongoles, los hunos o lo que sea que sean esos muchachos. Entonces son esenciales, tanto para la historia de Dragon Ball como para otras historias. Entonces, con los mejores momentos de Vegeta en Dragon Ball GT, quizás también podríamos hacer una lista de los peores momentos, porque cuando un luchador que tendría que ser muy inferior a él le arrastra la cara por el piso, o cuando Omega Shenlong eleva sus pinchos y lo atraviesa a Vegeta y después lo descarta como si fuera basura, entre otras cosas, estamos viendo una versión muy rebajada del príncipe de los Saiyajin. Pero también, incluso así, Vegeta en Dragon Ball GT tiene dos momentos que a mí me parecen excepcionales, y quizá no sean los mismos para todo el mundo, pero a mí me gustan mucho. El primero es cuando Babby intenta poseer a Vegeta, y esta escena yo creo que sería sublime. Yo creo que le daría el punto a Vegeta directamente si simplemente el resultado hubiera sido diferente. Cuando Babby intenta poseer a Vegeta, Vegeta busca resistirse. Es duro, es difícil, Vegeta incluso termina llorando de la ira y la frustración. Y si simplemente Vegeta hubiera podido rechazar a Babby, si simplemente su desarrollo, su evolución, todo el tiempo que pasó desde la última vez que una fuerza maligna lo poseyó, podría haberle dado a Vegeta la fuerza de voluntad y el aprecio para expulsarlo, creo que hubiera sido sublime. ¿Por qué? Porque hubiera tomado un momento de Dragon Ball Z icónico en el que Vegeta se resiste a la influencia de Babidi, pero no deja de lado la M, es aquella M malvada, aquella M de Majin, y lo hubiera invertido en un momento en el que Vegeta se resiste a esta fuerza maligna, hubiera sido excelente, porque estamos construyendo a partir de algo que ya sabemos que pasó, ya conocemos el resultado, y creando algo nuevo, algo diferente, algo que muestra el desarrollo y el crecimiento de Vegeta como personaje. No es lo que pasó, desafortunadamente. La segunda escena es mucho más desapercibida. Yo creo que no mucha gente la piensa en los mejores momentos de Vegeta como personaje, pero para mí podría estarlo honestamente en una lista de mejores momentos de todo Dragon Ball de Vegeta. Estoy hablando en el momento en el que uno de sus enemigos menciona el nombre Goku y Vegeta se para y dice: no te atrevas a mencionar ese nombre enfrente mío. Y me interesa muchísimo el monólogo, las palabras que utiliza Vegeta. Vegeta dice que él es el único protector de la Tierra, que él es un terrícola. Y eso es, pero impresionante para el desarrollo de Vegeta. ¿Para quién es Vegeta en realidad? Vegeta ya en este punto de sí sabe que es un Saiyajin, pero entiende también que la otra parte de su identidad es terrícola. Eligió un nuevo hogar y está dispuesto a dar todo para defenderlo, incluso cuando sabe que va a perder esta pelea, incluso después de haber perdido ya. Se levanta para seguir luchando. Ese momento es sensacional, me agrada muchísimo. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo, todo el crecimiento, toda la nueva personalidad construida a partir de su tiempo en la Tierra, a partir de conocer a sus seres queridos, a partir de la influencia de Goku, de Bulma, de los guerreros Z, de todas las personas que conoció, Vegeta es alguien nuevo, que está dispuesto a dar su vida, no por una obsesión, no porque quiere superar a alguien, no para conquistar algo, no por razones egoístas, sino puramente para proteger a todas las personas en la Tierra. ¿Por qué? Porque él es uno más de ellos. El príncipe de los Saiyajin es también un humano y eso es sensacional, es espectacular porque representa todo el crecimiento de Vegeta en un solo discurso. Sobre la escena de entrenamiento, Vegeta tiene una sola en Dragon Ball GT y la verdad que no es tan buena. Seamos sinceros, la idea me gusta, es una cuestión introspectiva. No vemos tanto a Vegeta luchando o haciendo flexiones con dedos, con gravedad aumentada y sudando y todo lleno de heridas, que es súper épico, es súper icónico, peleando contra meteoritos, entrenando con su hijo. No se trata de eso, sino se trata de Vegeta pensando otra vez por qué Goku lo superó todo este tiempo. Y está bien, en teoría estamos expandiendo una idea que vino antes en Dragon Ball Z, que es cuando Vegeta se da cuenta de por qué Goku es el número uno. Acá Vegeta está evaluando, acá Vegeta está intentando entender cómo puede ser más una persona que lucha por superarse a sí mismo y no para superar a los demás, intentando reconciliar su identidad como un Saiyajin de clase alta, probablemente el Saiyajin de más clase alta de todos, el más importante, el príncipe de los Saiyajin, con que un guerrero de clase baja lo supere completamente. ¿Qué tiene de malo toda esta secuencia? Que la verdad que son simplemente escenas de Dragon Ball Z que ya vimos. O sea, básicamente recopila la historia de Vegeta en Dragon Ball Z. No hay muchas escenas nuevas, quizás Vegeta en la ducha pensando sobre eso. Y no añade mucho Vegeta de sí. ¿Qué es lo que piensa Vegeta? No tenemos tanta introspección, no tenemos tantos pensamientos. Ni siquiera sabemos si Vegeta piensa que con su mentalidad ahora podría haber ganado alguno de sus combates, ¿no? Contra Goku ganó, pero se sintió como una derrota. Contra Freezer perdió.
quizás si hubiera sabido lo que sabe ahora habría sido diferente. Vegeta ni siquiera nos da eso, ni siquiera esa posibilidad nos entrega, simplemente resume lo que ya todos vimos en Dragon Ball. Me encanta Dragon Ball, pero si quiero ver Dragon Ball Z voy y simplemente lo miro, no hace falta que me lo cuenten en Dragon Ball GT. ¿Qué razón será de que la escena esté planteada así? Cuestión de presupuesto, tiempo, falta de recursos, lo que sea, hacen parecer más un relleno que una introspección real, que un momento en el que un personaje evalúa, piensa sobre sí mismo y vuelve más fuerte. Y además lo que viene después, cuando Bulma utiliza la máquina para darle el Super Saiyajin 4 a Vegeta y dice, no, es que estuviste entrenando como nunca antes, se siente bastante vacío. Nosotros vimos a Vegeta entrenar como un condenado simplemente para alcanzar el Super Saiyajin 1. Y ahora Bulma nos quiere hacer creer, después de no haber visto nada, que Vegeta entrenó más que nunca y que solo necesita una máquina para alcanzar su nueva fase. La verdad que no me resulta muy convincente, seamos sinceros. Y sobre el Vegeta de Dragon Ball Super, dos momentos épicos que se nos vienen a la cabeza muy rápido, ¿cuáles son? Nadie toca a mi Bulma y el momento en el que se sacrifica para derrotar a Toppo. Arrancando con el momento que se sacrifica para derrotar a Toppo, a mí realmente no me gusta. Yo sé que en su momento mucha gente lo apreció, no sé cómo será el sentimiento ahora, pero a mí me parece básicamente lo mismo, literalmente lo mismo que pasó con Majin Buu, sin entender por qué ese momento contra Majin Buu funcionó tan bien. Para el sacrificio contra Buu, Vegeta se había vuelto malvado hace nada, se da cuenta de su error y en un momento de desesperación de no saber qué hacer ya para derrotar a esta bestia invencible que tiene el poder para destruir todo el universo, Vegeta se sacrifica y muere, sabiendo que va a ir al infierno. No va a volver a ver a Goku, ni a su hijo, ni a su familia otra vez. El momento es emocional porque es nuevo, porque Vegeta hasta hace nada había caído en el mal y ahora vuelve y hace el sacrificio más grande de todos, ni siquiera para intentar redimirse, solo para proteger a las personas que ama. Y además, la amenaza de Majin Buu es sumamente creíble. Acabamos de ver cómo Vegeta luchando contra él no puede derrotarlo, y hasta ese momento desconocemos el Super Saiyajin 3 de Goku. No sabemos si hay un luchador que realmente pueda derrotarlo. Vegeta Majin no pudo contra él. En cambio, en la versión de Dragon Ball Super, primero estamos repitiendo el mismo momento que ya pasó. O sea, ya no es novedoso ni nuevo, esto ya lo vimos antes. Segundo, no existe todo lo previo, todo ese condimento extra en el que Vegeta había caído al mal y ahora, en un momento de lucidez y amor por los demás y lo que lo rodean, se sacrifica. No, eso no existe. Vegeta más o menos ya es una buena persona. Está bien que parte de su desarrollo en Dragon Ball Z desapareció, pero es un héroe que estuvo luchando por las razones correctas la mayor parte del tiempo y no hay mucho que reprocharle. O sea, perdimos gran potencia y además sumémosle que Toppo realmente no es creíble, una amenaza a nivel Majin Buu, y obviamente Toppo es más fuerte, en el universo de Dragon Ball Toppo es más fuerte que Majin Buu en ese momento, pero todo lo que tenía Majin Buu, todo lo que representaba Majin Buu para la historia en ese momento, y lo invencible que parecía, no está reflejado en Toppo para nada. Además, seamos sinceros, Vegeta probablemente tiene más opciones. Sacrificarse y explotarse a sí mismo en un torneo en el que no hay que matar a nadie, quizá no sea la mejor opción cuando en su equipo todavía hay peleadores y Goku todavía puede acceder al Ultra Instinto, cosa que hace después. Por último, Vegeta no muere, lo cual me parece bueno. Me hubiera parecido bastante poco convincente si Vegeta hubiera muerto intentando sacar a Toppo de la arena, completamente innecesario, pero también es cierto que Vegeta ni siquiera se cae de la arena, o sea, ni siquiera una consecuencia negativa de usar un ataque que en algún momento lo mató. Que no lo mate me parece perfecto, no tiene que morir Vegeta por este sacrificio que, bueno, no causa mucho. Pero que ni siquiera haya una consecuencia negativa, que simplemente esté un poco más cansado que antes. ¿Cuál hubiera sido la diferencia entre que Vegeta derrote a Toppo directamente? Realmente, yo entiendo que la nostalgia afecta y que seguro es lindo ver de vuelta un momento épico de Vegeta, pero la verdad es que si quisiera ver a Vegeta sacrificándose por sus seres queridos en una explosión gigante para derrotar a un enemigo super duper, lo hubiera visto en Dragon Ball Z. Sobre el segundo momento, yo creo que está mejor hecho en la película en la que apareció originalmente, que es de Dragon Ball Z, en la que Vegeta ve como el dios de la destrucción ataca a su esposa y pierde el control, se vuelve en ese momento más fuerte que el Super Saiyajin 3 de Goku, solo por su afecto y su enojo al ver a su esposa siendo atacada. Me parece excepcional, completamente genial, me parece mejor logrado en la película solo por el hecho de que Vegeta le saca sangre al dios de la destrucción en un golpe, lo cual significa que está definitivamente por encima de lo más fuerte que Goku fue y que el afecto hacia su familia le da tanto poder, pero sigue estando muy bien logrado en Dragon Ball Super y además tenemos que mantener las escalas de poder. Si el Super Saiyajin 2 de Vegeta puede sacarle sangre a Bills, no importa qué tan fuerte sea, la verdad es que algo está mal, seamos sinceros. Entonces ese momento tan bien logrado es irreprochable para mí, no hay muchas cosas que le pueda decir como para restarle, obviamente hay pequeñas cositas,
pero seamos sinceros, es icónico. Y hablando de las escenas de entrenamiento de Dragon Ball Super, yo creo que realmente no llegan al nivel de Dragon Ball Z, es muy difícil igual, estamos hablando de una de las mejores escenas de entrenamiento que existen, pero aún así, ver a Vegeta entrenando con Whis, intentando cosas nuevas, otra metodología, no simplemente siendo la versión más fuerte que es él para entrenar, por ejemplo, cuando se transforma en Super Saiyajin para la gravedad, sino que acá entrena en base para comprender cosas diferentes de las artes marciales, me parece un buen enfoque realmente. No serán las mejores escenas en dirección, en los dibujos, en cómo están planteadas, en qué cosa ocupan en la historia, pero es cierto que son interesantes y aunque sea, llevan a una transformación nueva, que es el Super Saiyajin Blue de Vegeta. Es verdad que en Dragon Ball GT me podría decir, bueno, pero el entrenamiento de Vegeta lleva... Pero no se siente algo merecido. No se siente que realmente ese entrenamiento fue la causa de que Vegeta se supera a sí mismo. Sino como que Vegeta hace una introspección, se entiende un poco más a sí mismo y después Bulma hace una máquina. O sea, seamos sinceros, si Vegeta no entrenaba y Bulma hacía la máquina, quizás se puede transformar en Super Saiyajin 4 igual. O sea, quizás desbloquea una nueva transformación solo porque su esposa es una super genia. No porque Vegeta haya puesto el esfuerzo en sí mismo. No se siente como el puro esfuerzo de Vegeta lo que consigue romper sus límites. Entonces, esta categoría, momentos icónicos y entrenamiento, se va para Dragon Ball Super. Vamos 2-1, Dragon Ball Super lo dio vuelta. Como cuarta categoría tenemos evolución. Y suena parecido a personalidad, pero la personalidad es más quién es el personaje. Acá lo que queremos ver es el camino que transita un personaje durante la historia. Incluye obviamente la personalidad y cómo eso va cambiando a partir de la historia, pero refleja más cosas. Empezando por Dragon Ball GT, creo que se puede ver que al principio Vegeta es un personaje bastante pasivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa chispa, ese fuego que lo llevaba a mejorarse todo el tiempo y a superarse a sí mismo, realmente no está presente. Está bastante contento con su vida, y si bien eso es una evolución interesante de Dragon Ball Z a Dragon Ball GT, yo creo que no representa del todo el personaje. Y Dragon Ball GT parece aceptar esta perspectiva, porque Vegeta lentamente se va volviendo una mejor versión de sí mismo, fusionando su parte guerrera con su versión más como un hombre retirado y de familia, y volviéndose así un artista marcial más completo, que tiene un balance entre su vida. Entonces, en un principio Vegeta arranca como un papá con un bigote, seamos sinceros, tranquilamente puede tener un puesto de panchitos este hombre, se afeita el bigote, vuelve a entrenar, vuelve a luchar contra las amenazas que aquejan la Tierra, y al final de la serie se vuelve un igual de Goku, Super Saiyajin 4 los dos, que se fusionan en Gogeta para derrotar a la mayor amenaza. Pero la humildad y la evolución de Vegeta no termina ahí, porque incluso después de perder el Super Saiyajin 4, tanto él como Goku, en un intento desesperado por dejar que su familia escape, que todos sus seres queridos, que todas las personas en la Tierra puedan seguir viviendo, él va y enfrenta al mayor villano visto en toda la saga de Dragon Ball hasta ese momento, con un poder que no tiene una sola oportunidad de vencerlo, y Vegeta lo hace con una sonrisa. Con una sonrisa está dispuesto a enfrentar al peligro y al temor y a lo que sea con tal de proteger a las personas que ama y darles un poco más de tiempo. Y ahí, y después de darles unas palabras que los inspiraron. Cosa que Vegeta, si bien puede lograr para la audiencia, Vegeta es alguien inspirador, para los personajes de Dragon Ball, Vegeta generalmente no inspira mucho. Vegeta es un hombre que hace las cosas, las resuelve a su manera y se queda así. Pero con sus palabras convenció a Trunks, a Goten y a Gohan de que vengan a apoyarlo, los últimos Saiyajin vivos luchando contra la amenaza más grande todos juntos, e incluso perdiendo, e incluso siendo humillado, seamos sinceros, Vegeta consigue lo suficiente como para que Goku haga la Genkidama, y al final, cuando Goku se va, Vegeta se convierte finalmente en el único protector de la Tierra, en el mayor protector de la Tierra, y ese manto que Goku mantuvo desde el torneo de artes marciales en Dragon Ball en el que derrota a Piccolo hasta ahora es el punto máximo. Es la evolución definitiva de Vegeta. Primero como el príncipe de los Saiyajin, un hombre que quería destruir la Tierra. Segundo, como una persona que pudo asentarse pero que no quería reconocer su identidad. Tercero, como un hombre que finalmente se reconoció como terrícola, además de Saiyajin. Y por último, como la mayor protección para esta Tierra. Como la mayor protección para un planeta que originalmente desdeñó, que originalmente despreció, que originalmente buscó conquistar, tomar las esferas del dragón y simplemente venderlo al mejor postor o quién sabe, hasta incluso destruirlo. Ahora protegerlo con todo lo que va, incluso cuando sus fuerzas no son suficientes. Y esa evolución que se da en la serie de Terrícola y también Saiyajin, luego al mayor protector de la Tierra, no solo el protector de la Tierra como él se refiere originalmente, sino el mayor protector ocupando el rol que originalmente tenía Goku, es algo que merece destacarse. Es verdad que Vegeta no tuvo los mejores momentos en Dragon Ball GT, seamos sinceros, es verdad que la ejecución en Dragon Ball GT no es siempre la mejor, pero esta evolución de Vegeta, que no solo continúa lo que dejó Dragon Ball en la saga de Buu, con Vegeta aceptando su lugar, sino también llevándolo más allá y dándole en un último momento el rol que tenía Goku originalmente,
es algo que me parece destacable y un muy buen final para uno de los personajes más importantes de Dragon Ball. En cuanto a Dragon Ball Super, la evolución de Vegeta, si bien existe, es bastante sutil y no tiene grandes cambios. Seamos sinceros, estamos hablando de un Vegeta que está intentando reaprender la lección que ya aprendió originalmente en Dragon Ball Z, que se encuentra todavía obsesionado con superar a Goku y poder sobrepasarlo, y que encuentra principalmente su identidad en ser el príncipe de los Saiyajin. Dos cosas que no son malas. Querer superar a Goku es algo que el Vegeta de GT también quiere hacer, pero no se siente realmente una obsesión como era en Dragon Ball Z o como es claramente en Dragon Ball Super. Su orgullo todavía tiene matices que no lo benefician, todavía es algo que le resta, a diferencia en Dragon Ball GT donde se vuelve algo mucho más positivo. Hay una escena en la que Trunks vuelve al pasado y le dice a su papá que por favor le muestre el Super Saiyajin 3 como Goku para poder enfrentarlo. Y Vegeta lo toma tan mal que se transforma en su máximo poder y lo golpea a su hijo con bastante fuerza. Y seamos sinceros, el Vegeta de Dragon Ball GT quizás se hubiera enojado por esa referencia, quizás hubiera intentado transformarse en Super Saiyajin 4, ¡llame la Bulma por favor! Pero probablemente no se lo hubiera tomado tan mal. ¿Por qué? Porque sus aspectos negativos evolucionaron, ya no son tan prevalentes o son inexistentes ahora, y Vegeta pudo volverse una mejor persona. Está claro que el ego, el orgullo y la inferioridad, el complejo de inferioridad respecto a Goku siguen muy prevalentes en Dragon Ball Super, al menos en el anime, y no me parece una buena dirección para llevar a la continuación de Vegeta, una persona que ya parecía haber superado todo esto. Una persona que en la saga de Buu no tuvo ningún problema en admitir, ya en su final, que Kakaroto era el número 1, que Goku era el número 1, y entendía por qué lo era. En cambio, en Dragon Ball Super parece haberse revertido la dinámica de rivales otra vez, voy a superar Kakaroto, yo soy el mejor, yo tengo que demostrar que soy el mejor, de eso se trata todo. Y no me parece una buena elección para continuar un personaje que ya exploró esa faceta y ya la superó, y por lo tanto, la evolución que plantea Dragon Ball Super en su historia es la misma que vimos en Dragon Ball Z, pero mucho más sutil y sin una conclusión final. No hay un momento como en Dragon Ball Z en la que Vegeta finalmente admite que Goku es el número 1 o que su perspectiva está equivocada, o mejor todavía, que él se vuelve el número 1 indiscutiblemente porque pudo cambiar su mentalidad, porque su orgullo ya no le afecta de su misma manera, porque su ego ya no existe. No, al contrario, Vegeta en uno de sus últimos momentos termina entregándole su energía a Goku para que Goku gane el torneo en el cual todos estaban peleando. O sea, no solo que Vegeta previamente en este torneo se negó a darle su energía a Goku en un momento, se negó a participar como equipo, sino que ahora en sus últimos momentos, quedando eliminado antes que otros 3 participantes de su equipo, Vegeta termina dándole lo último que le queda a Goku. O sea, en una admisión de resignación, de que yo no puedo hacerlo, pero sin cambiar su mentalidad. Las circunstancias lo fuerzan a que él le dé su poder. Pero como ya vimos antes, si no era momento, si las circunstancias no lo forzaban, si no hubiera estado por quedar eliminado, no le hubiera dado su poder y listo. No lo hace cuando Goku arma la Genkidama, cuando Goku arma un ataque muy poderoso que podría darle más chance de ganar. Entonces lo hace ahora simplemente porque va a quedar eliminado, no porque entendió algo diferente, no porque evolucionó su personaje. Entonces la evolución que da Vegeta en Dragon Ball Super es muy menor, es muy sutil y encima no tiene una conclusión como la tuvo originalmente Dragon Ball Z, como originalmente sí había un cambio. Entonces esta categoría se la va a llevar el Vegeta de GT. Vamos 2-2 a la última categoría. La última categoría es intención. Y esta va a ser la más personal para todos. Por eso la dejé para el 5º lugar. Pero lo que quiero decir con esto es qué intención tiene el personaje. ¿Qué se busca con la creación, con la evolución, con la personalidad, con el diseño, con su peso en la narrativa, con todas las cosas que evaluamos acá y que definen a un personaje? ¿Qué intención se tiene con traer este personaje de vuelta para esta secuela? ¿Es porque realmente hay una historia ahí que se debe contar, porque se está intentando elevar al personaje y continuarlo de maneras nuevas e interesantes? ¿O porque es una cuestión de nostalgia, porque es una cuestión monetaria puramente, porque simplemente sabemos que es popular y tiene que volver? Eso es lo que quiero evaluar acá. Tanto Dragon Ball Super, el anime, como Dragon Ball GT se hicieron principalmente por cuestiones monetarias. Toriyama quiso terminar el manga de Dragon Ball, tanto la saga de Freezer como la saga de Cell, y sus editores lo convencieron de que continúe para finalmente terminarlo en la saga de Buu. Se sabe públicamente que Toriyama está hastiado y no quería continuar escribiendo Dragon Ball, lo cual explica no solo que Toriyama no haya estado involucrado en Dragon Ball GT, sino que además de que Dragon Ball GT no tenga manga. Estamos hablando de una secuela que se creó casi exclusivamente por el énfasis monetario, porque continuar Dragon Ball tan poco después de que haya terminado puede atraer a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de fanáticos y llevar a la mayor cantidad de ganancias, al menos así es como se pensó en ese momento. Aún así, yo creo que Dragon Ball GT tiene gran valor artístico. Su ejecución probablemente no sea la mejor, bastante lejos de eso, pero a pesar de ser una secuela que buscaba engancharse de la popularidad de la propiedad en sí, de Dragon Ball en general, podemos ver que
intenta conectar Dragon Ball, en el que Goku es chiquito, con Dragon Ball Z y crear una narrativa cohesiva y además evolucionar, llevar más allá de eso y contar una historia nueva y fresca. Tendrá 1000 problemas Dragon Ball GT, pero no podemos negar que intenta sobrepasar, que intenta superar, que intenta hacer algo nuevo. Y lo podemos ver con el mismo Vegeta. Yo creo que este Vegeta está bien que tuvo el diseño de Toriyama, está bien que Toriyama también tiene una idea de a dónde llevar el personaje y ahí vemos la intención del autor original. Pero este Vegeta claramente intenta algo nuevo, intenta elevar al personaje, intenta continuar su legado sin repetir lo que pasó antes, llevando a lugares nuevos. Para mí es el mejor escrito, ni cerca. Para mí está bien escrito, de a ratos no. Te voy a decir la verdad, de a ratos no está bien escrito. Pero que la intención del personaje sea elevarlo, sea continuarlo con respeto, pero sea un lugar nuevo como hace una verdadera secuela, es innegable. Estamos hablando de una visión que tiene en cuenta cada uno de los componentes que crean a Vegeta, que está dispuesto a evaluar de qué se trata Vegeta, qué es lo que está en el núcleo de Vegeta, qué es lo que lo define como personaje, e intentar continuarlo de las maneras que mejor lo eleven. ¿Lo logran siempre? Yo te diría que no. La verdad es que te diría que no, que la mayor parte del tiempo Vegeta flaquea, que no es la mejor versión de sí misma, pero que es fresco, que es nuevo, que es una dirección que continúa con respeto a lo que pasó antes, seguro. Seguro y 100%. La intención de qué está hecho es clara. Es la intención de crear algo nuevo, de continuar un legado y llevarlo a nuevos lugares. Dragon Ball Super como anime, yo pensaría que también es una cuestión monetaria. ¿Por qué? Porque si bien Toriyama quería continuar con la historia de Dragon Ball después de ver su adaptación, también podemos ver que la producción tan apresurada, que el hecho de que el anime haya salido antes que el manga y haya terminado antes que el manga, que el poco planeamiento, que los recortes de presupuesto que podemos ver al principio de la serie y principalmente la intención no de elevar estos personajes, no de continuarlos, no de llevarlos a lugares realmente nuevos y frescos, innovadores que no hayamos visto antes, sino al contrario, de reducirlo a sus versiones clásicas, de ignorar aspectos importantísimos como el final de la saga de Buu, como la evolución que mantuvo Vegeta, como sus diferentes diseños que nos van contando una historia sobre quién es, y simplemente reducirlo a lo que era antes, sin darle una posibilidad de cambiar, sin darle una posibilidad de elevarse, sin darle una posibilidad de continuar con respeto, me parece que es más que evidente la intención. Dragon Ball Super salió en una época en la que se puede observar con Star Wars, pero con la infinidad de cosas que salieron en ese momento y que siguen saliendo ahora, en que las secuelas no buscan tanto continuar la historia que vino antes, tomar el material que existe y llevarlo a otros lugares o verlo desde una perspectiva diferente, sino simplemente pasar otra vez los clásicos. Es una radio atrapada en el tiempo. Es Da Vinci volviendo a la vida y pintando otra vez la Mona Lisa, pero la Mona Lisa ya existe. Y Dragon Ball no será la Mona Lisa, pero la obra magistral que compone Dragon Ball y Dragon Ball Z ya existe y ya está terminada. No sé quién quiere ver otra vez a Vegeta hacer las mismas cosas una y otra vez que ya vimos en Dragon Ball Z. Quizás sería bueno para un especial, obvio, siempre. Quizás sería bueno para una película. Quizás sería bueno para una cosa corta y pequeña, pero no para una serie entera. Si vas a hacer una serie entera, una continuación, deberías trabajar con el material ya preexistente. Y si se busca descartarlo, y si se cree que no, bueno, la decisión de Vegeta de aceptar que Kakaroto es el número 1, de cambiar su mentalidad, no es la acertada para la historia, deberíamos llevar otro enfoque, bueno, no me parece mal, pero el enfoque debería ser diferente. Deberíamos ver algo nuevo, algo fresco. Estamos hablando de una secuela. No tengo problema de ver algunos clásicos, no tengo problema de apretar el botón de la nostalgia, no tengo problema de que Vegeta tenga la misma armadura incluso que antes, no tengo problema de que no cambie el diseño. Dragon Ball GT también busca apretar el botón de la nostalgia de algo que pasó hace nada, de que terminó hace menos de un año. Pero la diferencia ahí es que Dragon Ball GT no solo intenta hacer eso, que tiene sustancia, lo que dice que busca hacer algo nuevo. El Vegeta de Dragon Ball Super, sacando por el estilo diferente, parece a primera vista irreconocible del Vegeta en Dragon Ball Z. Realmente pones una foto del Vegeta en Dragon Ball Z y el Vegeta en Dragon Ball Super y no sabrías cuál es. Si no fuera por los poderes tan elevados que tiene Dragon Ball Super y alguien me fuera a decir esta historia pasa durante la saga de no sé qué cosa en Dragon Ball Z, yo lo hubiera creído. Esta historia pasa durante Dragon Ball Z, yo lo hubiera creído. Esta historia es previa a la saga de Buu. Wow, ¿por qué está Majin Buu ahí? Pero sacando eso, yo lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque Vegeta es sustancialmente él mismo en Dragon Ball Super que en Dragon Ball Z. Una peor versión de sí porque ni siquiera tiene un final, porque ni siquiera está escrito tan bien como antes, ejecutando las mismas mociones, la misma actuación una y otra vez. Vegeta, como personaje,
se merece algo mejor que esto, se merece evolucionar. Y creo que el manga de Dragon Ball Super lo entiende, creo que está siguiendo ese camino y me gusta mucho, lo aprecio. Pero en el anime de Dragon Ball Super no lo podemos ver. Buscaron revivir los clásicos, pero traer el mundo de vuelta a los 90 ni siquiera es algo que las esferas del dragón puedan hacer. Y vos me dirás, bueno, pero Toriyama tuvo esta visión. Sí y no. Toriyama escribió notas de cómo le gustaría que la historia sea. Es por eso que en algunos puntos el anime y el manga son similares y en otros difieren completamente. Están basados en las notas de Toriyama, pero Toriyama no escribió el anime en sí ni tampoco el manga. Lo único que Toriyama escribió, que podemos ver en los créditos, completamente de él, son las películas de Dragon Ball Super. Sacando eso, fueron otras personas las que se encargaron de llevar su visión a cabo, y como nos podemos enterar en el anime de Dragon Ball Super, ni siquiera se respetó su visión del todo. Por ejemplo, la fusión entre Goku y Vegeta Bellito ni siquiera tenía que aparecer. Toriyama consideraba que el villano que estaban enfrentando no estaba al nivel de una fusión. Además, la transformación completa del Ultra Instinto, la nueva transformación de Goku, no tenía que aparecer en el Torneo del Poder. Toriyama planeó originalmente que la última saga de Dragon Ball Super se iba a concluir con 2 personajes trabajando juntos para derrotar a la amenaza, no con una transformación de Goku. Y eso es más o menos lo que termina pasando, pero podemos ver cómo el anime se esfuerza a que eso ocurra. La verdad es que la única razón por la que la victoria es posible es porque Goku pudo usar la nueva transformación a, si no su máximo potencial, cercano a un máximo potencial. Y eso pudo debilitar al antagonista lo suficiente como para darles la victoria luego. Es por eso también que el antagonista menciona cómo el trabajo en equipo lo está derrotando, cuando lo que lo están atacando son Freezer y Goku, 2 personas que se odian a muerte prácticamente. Entonces, como conclusión final, ¿quién buscó elevar la historia de Vegeta? No solo continuarla, sino también concluirla con un final que permita su desarrollo y permita su crecimiento. Yo pensaría que Dragon Ball GT. Yo pensaría que quienes respetaron más la visión de Dragon Ball en sí, quienes intentaron crear una narrativa cohesiva, conjunta, que eleva a Vegeta con sus re altibajos, con sus re momentos malos, pero que lleva a Vegeta a un lugar nuevo, fue Dragon Ball GT. Y por eso para mí la última categoría se la lleva Dragon Ball GT y el duelo termina 3-2 para Vegeta de Dragon Ball GT. Gracias por escucharme, suscríbete si querés, no sé qué onda, chao, nos vemos.